Buenas tardes, señor Sargento Carapaz. Le saluda el abogado Juan Anilema. Le voy a hacer la preparación de testigo respecto para que usted pueda rendir testimonio ante el tribunal en la audiencia de juicio por el fallecimiento del señor José Puga, en el cual se encuentra procesado el señor Francisco Gutiérrez. Vamos a hacer les voy a indicar los parámetros generales respecto a su actuación como testigo, en el cual vamos a le iniciaré indicando que usted debe decir la verdad de lo que ocurrió ese día, de lo que ocurrió esa noche respecto a los hechos que son materia de juzgamiento. El testigo, en este caso, usted debe remitirse a su parte policial para acreditar su actuación dentro de ese caso. Usted debe, en respecto a su actuación con el juez, debe causar una buena impresión, gánese la empatía del juzgador. Asimismo, señor Sargento Carapaz, le recomiendo que usted escuche la pregunta, entienda la pregunta, con el objetivo de realizar una buena contestación o se conteste respecto a la pregunta o a la interrogante que se ha hecho por parte de la Fiscalía o en el contrainterrogatorio que pueden realizar la contraparte. Le recomiendo asimismo, con respecto a las preguntas, las respuestas que usted va a dar, sea preciso, no adivine las respuestas si usted no conoce o no ha presenciado o no le consta que la pregunta que realice la contraparte o por parte de la Fiscalía, usted no va a adivinar la respuesta. Usted simplemente tiene que indicar que no conoce esa respuesta. Asimismo, en el evento de que les permitan leer los documentos para ayudar en su memoria, usted lea detenidamente el documento. No va a realizar una devolución inmediata al abogado, sino una lectura inmediata, una lectura detenida del documento. Cerciórese que el documento es el mismo que es elaborado por usted, y posterior a la lectura de los documentos, usted tendrá que devolver a la persona que lo facilitó y sobre la base de esta ayuda a memoria usted podrá contestar. Asimismo, usted debe cuidarse de las respuestas absolutas. O sea, estar seguro de lo que usted tiene razón, de lo que usted ha presenciado, de lo que usted ha podido ver o de lo que usted ha podido palpar o sentir durante su actuación como agente de la policía. El señor Sargento Carapaz, le voy a recomendar unas 4 reglas referente a todos los testigos. Me imagino que usted ya tiene experiencia realizando este tipo de testimonios. Sin embargo, le recomiendo las siguientes 4 reglas. Escuche la pregunta. Entienda la pregunta. Pensemos en la respuesta y emitamos una respuesta contundente y clara. Una respuesta contundente y clara. Asimismo, una vez escuchada la pregunta, tómese un buen tiempo, por lo menos cuente mentalmente hasta 3, con el objeto de analizar la pregunta, pensar en la respuesta y para de cierta forma, si la parte que está realizando el interrogatorio o el contrainterrogatorio, la contraparte pueda realizar las objeciones pertinentes. Ahora, en el evento de que usted escuche la palabra objeción, usted no conteste. Déjele la actuación al juez.
el juez va a realizar la calificación de esa objeción, y va a determinar si el abogado que está realizando el interrogatorio tiene que reformular la pregunta o usted debe contestar. ¿Las objeciones en qué consisten? Las objeciones generalmente lo realizan los abogados cuando las preguntas son compuestas, es decir, una misma pregunta tiene 2 o 3 cuestiones. Cuando la pregunta es impertinente al caso o cuando la pregunta es irrelevante al caso. La pertinencia, la conducencia de la pregunta para el caso que se analiza. Ahora, en el evento de que usted se haya olvidado por la misma mecánica del juicio, se haya olvidado la pregunta respecto a cuál fue la pregunta antes de escuchar la objeción, en ese caso usted tiene toda la libertad y todo el derecho de decirle, señor juez, no me acuerdo la pregunta que realizó el abogado. Solicito que que pregunte de nuevo. En este evento, el juez dispondrá que el abogado realice la misma pregunta de nuevo. Luego de eso, usted ya podrá contestar, para lo cual usted nuevamente, reitero, cuenta mentalmente 1, 2 y 3. Eso lo permite recordar los hechos, recordar respecto a la pregunta y más que todo le permite, si hay alguna objeción respecto a la pregunta, que su abogado pueda objetar respecto a esa pregunta. Ahora, le quiero dar la mecánica, le quiero conversar sobre la mecánica que se lleva en los juicios. Para ello le voy a preguntarle le pregunta a usted, señor sargento, ¿qué tiempo de servicio tiene en la Policía Nacional? Yo tengo 20 años de nacional. Exacto, señor sargento. Ahora, señor sargento, ¿usted tiene experiencia realizando este tipo de testimonios respecto a los partes policiales? ¿Ya ha tenido experiencia en testificar ante un tribunal? Bueno, sí, el trabajo que nosotros llevamos, y si hay así accidentes como el ocurrido y como están investigando desde este momento la Fiscalía, sí hemos hecho algunos partes policiales dentro de nuestro trabajo. Entendido, señor sargento. Sin embargo, no obstante de sus conocimientos y de su experiencia, más que todo de sus años de servicio en la policía, les voy a indicar la mecánica del interrogatorio, ¿no? La mecánica de su actuación como testigo ante el tribunal. Usted va a ser llamado en calidad de testigo a sustentar su parte policial. Como tal, a usted lo van a le van a ubicar en una sala de testigos. Le recomiendo que lleve algún libro, alguna lectura para que usted pueda entretenerse durante el desarrollo de la audiencia, para que no esté estresado pensando en la hora o el momento en que le van a llamar a testificar. Luego de lo cual lo llamarán ante el tribunal. Generalmente lo van a preguntar sus generales de ley respecto a sus nombres, sus apellidos, su tiempo de servicio, su creencia religiosa, cosas generales que generalmente pregunta el presidente del tribunal. Luego de lo cual, una vez identificado a usted como policía en servicio activo, le van a realizar el juramento respectivo con la finalidad de que usted jure ante el tribunal que va a decir la verdad respecto de los hechos que se investigan.
Posterior a ello, iniciaré como su abogado o como parte de la fiscalía a realizar el interrogatorio. Preguntas muy sencillas, muy básicas, preguntas abiertas, como por ejemplo decir, cuéntele al tribunal qué pasó esa noche. Así más o menos. Posterior a ello, tomará la palabra el abogado de la defensa del señor Francisco Gutiérrez, quien realizará el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio, generalmente los abogados solemos realizar las preguntas cerradas, de sí o no. Respóndame sí o no si el señor Francisco Gutiérrez estuvo armado, por ejemplo. En ese caso, usted, pese a su experiencia, debe escuchar muy atentamente las preguntas, por cuanto los abogados en el contrainterrogatorio generalmente lo realizan con preguntas cerradas, como le dije, y puede haber preguntas compuestas. Pueden haber preguntas impertinentes o preguntas inconducentes al caso. En el evento, reitero, en el evento de que escuche objeción por parte mía o por parte de mis compañeros de fiscalía, usted no va a contestar. Va a esperar que el señor juez le dé la palabra para la fundamentación al abogado que objetó. En el evento de que el señor juez disponga al abogado que está realizando el ejercicio del contrainterrogatorio, disponga que realice la reformulación de la pregunta, este abogado tendrá que realizar la reformulación de la pregunta. Ahora, nuevamente, le reitero que si usted no entiende una pregunta, sea de parte de la Fiscalía o sea de parte de la defensa del señor Francisco Gutiérrez, usted, si no entiende la pregunta, tiene todo el derecho de decirles al señor juez que aclare la pregunta el abogado, que no entiende la pregunta. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de que usted conteste la verdad, lo contundente del caso y para que no caiga en contradicciones respecto a su parte policial y a su interrogatorio con relación al contrainterrogatorio. Finalmente, señor Sargento Carapaz, le recuerdo que el día de mañana, 2 de septiembre del 2020 a las 10 de la mañana, es la hora del juicio, que lo va a realizarse, este juicio va a realizarse en la Unidad Judicial Penal del Norte, en el complejo norte de las unidades judiciales. Usted, como ya tiene experiencia, usted me imagino que se va vestido con su uniforme. Ruego su puntual asistencia. Con todo, mi asistente lo va a realizar la toma de sus datos, más que todo de su número telefónico celular, para estar en coordinación permanente durante el día de mañana, a fin de que no exista ningún contratiempo. Dicho todas estas indicaciones de paso, vamos a hacer una preparación o un repaso más o menos de lo que va a ser el día de mañana en su testimonio. Empecemos, señor Sargento Carapaz. Más o menos el interrogatorio va a realizarse en el siguiente sentido. Señor Sargento Carapaz, con el objeto de acreditar su profesionalismo y su experiencia en la Policía Nacional, dígalo al tribunal sus nombres y sus apellidos. Buenas tardes con todos, señores del tribunal, señores abogados, señor fiscal. Bueno, mi nombre es Alexander Carapaz, tengo 20 años de servicio, tengo 42 años de edad.
oriundo de la ciudad de Riobamba y estoy prestando actualmente mis servicios profesionales aquí en esta ciudad de Quito, específicamente en el distrito en el comando del Distrito Norte de esta ciudad de Quito. Gracias, señor Sargento Carapaz. Ahora vamos a hablar sobre los hechos del 15 de febrero de 2018 a las 22 horas. Dígale al tribunal, señor Sargento Carapaz, dígalo al tribunal si usted realizó el parte policial. Sí, yo realicé el parte policial al que usted se refiere, señor fiscal. Gracias, señor testigo. Cuéntelo al tribunal qué pasó esa noche. Bueno, como nosotros trabajamos por turnos y prácticamente nos dividimos el primer cuarto y segundo cuarto, a mí prácticamente ese día me tocó el segundo cuarto. Nos encontrábamos en un patrullaje de rutina. En ese momento nos escuchamos un pedido de auxilio y acudimos al sector de la Francisco Arizaga y en el sector del Batán Alto. Ahí encontramos presuntamente una violencia intrafamiliar. En ese momento que llegamos, nos encontramos con la señora Benedice Fox, en la que se encontraba asustada, se encontraba desesperada, e indicó que un señor se había metido a su domicilio y se había intentado matar a ella y violarla y conjuntamente con su hija. En ese momento dijo también que se había defendido su esposo y como un héroe le había defendido del presunto delincuente. En ese momento pedimos permiso a la señora, ingresamos al domicilio de la señora y llegamos a la parte alta. En el segundo piso encontramos en la habitación de su hija, encontramos a un señor que se encontraba en un charco de sangre, salía la sangre por la cabeza y estaba prácticamente roto la cabeza. En ese momento nosotros tratamos de identificar cómo es el trabajo nuestro, entonces nosotros tratamos de identificarle a la víctima. En ese momento nosotros viendo sus características y sus documentos y con el sistema que nosotros disponemos, porque todos los policías disponemos de un sistema para la identificación de las personas, nos dimos cuenta que el señor correspondía a los nombres de José Puga, alias El Guante, le decían. Entonces también hicimos un rastreo dentro del sistema judicial también y encontramos que el señor tenía también antecedentes. En ese momento nosotros lo que hicimos es llamar al ECU 911 a ver si es que podríamos darle los primeros auxilios. A lo que llegó el ECU 911 en aproximadamente unos 30 minutos, nos dijeron que ellos examinaron, tomaron los signos vitales y todo, e indicaron de que José Puga prácticamente ya estaba muerto. En ese momento nosotros lo que hicimos es el procedimiento correspondiente, llamamos a los compañeros de criminalística para que ellos vengan y hagan el levantamiento del cadáver. Ha determinado el trabajo nuestro, entonces nosotros estábamos ahí, incluso encontramos con el esposo de la señora que dijo que se llamaba Francisco Gutiérrez Arteta. Hicimos una entrevista con el señor, indicamos si es que el señor estaba en ese momento ahí cuando la señora estaba desesperada, indicó que sí, que era la esposa del señor y que él estaba en otro lado, pero cuando entró él se dio cuenta que la hija y la esposa estaban siendo objetos de una presunta violación y le querían además matar. Entonces prácticamente él dijo que había cogido el bate de béisbol y se había defendido a su hija y había defendido a su esposa. Entonces, el producto del golpe que recibió, cayó José Puga al piso y se encontraba en el estado que acabo de mencionar.
Gracias, señor testigo. En unas respuestas más cortas y más contundentes, vamos a hacer una recapitulación para el tribunal respecto a lo que usted ha narrado en este tiempo. ¿Quién lo recibió en el lugar cuando ustedes llegaron al sitio de los hechos exactamente? La señora Benedice Fox. ¿Qué manifestó la señora Berenice Fox al momento de arribar ustedes? La señora Benedice Fox dijo que en su domicilio se encontraba un señor que había intentado violar y había intentado matarle. Y que Gracias, no estaba. la respuesta, señor testigo. ¿Dónde se encontraba el cadáver del señor José Puga? En la habitación de su hija, en el segundo piso. Describa cómo se encontraba el cadáver al momento que ustedes ingresaron a esa habitación. Se encontraba en el piso, en un charco de sangre, prácticamente estaba de la parte de atrás roto la cabeza y se encontraba sangrando. Aún encontraba sangrando y se encontraba ahí tirado en el piso. En el cadáver del señor José Puga o el cadáver del señor José Puga, ¿portaba algún arma? No se encontraba el arma alrededor de él, pero supimos que estaba con un puñal, o sea, pero no específicamente empuñaba él. ¿Cuál es la identidad del occiso? José Puga, alias El Guante. Gracias, señor testigo. ¿Qué le mencionó Francisco Gutiérrez al momento de realizar la entrevista? Usted indicó que realizó una entrevista. El señor Francisco Gutiérrez indicó en la entrevista de que José Puga intentó violarla, intentó matarla a su hija y a su esposa. En ese momento él dijo que le había cogido un bate de béisbol y les había defendido a su hija y a su esposa. ¿Qué evidencias incautó de su actuación policial? Las evidencias que incautamos era el bate de béisbol, un puñal y un celular. Finalmente, señor sargento Carapaz, le pregunto nuevamente, ¿qué le mencionó la señora Berenice Fox al respecto del cuchillo encontrado en las manos del hoy occiso cuando usted arribó al lugar de los hechos? La señora Benedice Fox indicó que no estaba armado el José Puga, hoy que es la víctima, no estaba armado. Gracias, señor testigo. Ya, señor. Gracias, señor testigo. Así más o menos va a ser el interrogatorio el día de mañana en la audiencia. Nuevamente pido de parte de la Fiscalía la puntualidad, la seriedad del caso. Usted es un policía con experiencia, con 20 años de experiencia, y lo cual nos permitirá de cierta forma realizar la sustentación de nuestra teoría del caso respecto a que el señor Francisco Gutiérrez es el culpable del homicidio del señor José Puga, en virtud de lo cual agradezco por este tiempo facilitado a la Fiscalía para realizar la preparación de su persona como testigo. Gracias. Entonces, el día de mañana nos encontramos en la Unidad Judicial Penal Norte con el objeto de que se lleve esta audiencia. Gracias, señor testigo. Gracias a usted también, señor fiscal.